Hablemos de impuestos, un espacio dedicado para analizar la fiscalidad nacional e internacional para negocios desde y hacia Argentina. No olvides compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Puedes encontrarme en internet en www.sergiocarbone.com.ar o en YouTube buscando por mi nombre. Ingresando a mi canal, te invito a suscribirte. Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por acceder a este nuevo podcast. Y en esta oportunidad vamos a hablar de algo que hace rato que tenía abandonado en mis videos en YouTube y ciertamente en los podcasts que utilizo como herramienta de difusión este último tiempo. Y tiene que ver con la industria de la construcción y los fideicomisos de construcción. Estamos ubicados en el día 28 de enero del año 2020. Y de pronto la gente me empieza a preguntar, che, Sergio, ¿en qué puedo invertir mi dinero? Y uno rápidamente podría decir, mira, yo no soy asesor financiero, consulta con algún asesor financiero y fíjate dónde colocas tu dinero. Pero la verdad es que siempre que estemos hablando de instrumentos financieros, ya sea instrumentos de carácter conservadores como plazos fijos o fondos de comunes de inversión con rentas bajas pero excesivamente conservadores, o instrumentos financieros de carácter mucho más agresivo, incluso llegando hacia los derivados y los sintéticos financieros. La verdad es que el argentino medio no tiene cultura en este tipo de instrumentos, y cuando uno le empieza a hablar de lo que es las ventajas que uno puede tener cuando utiliza este tipo de circuitos o instrumentos financieros, la verdad es que se empiezan a perder. El argentino medio, el empresario, por lo menos la gente con la cual habitualmente trato, y creo que la mayoría de los oyentes de nuestro canal, tienen perfiles más bien conservadores. Y cuando uno dice, bueno, ¿en qué puedo invertir? Se trata simplemente de evitar que los pesos que uno gana con el fruto de su trabajo se desvaloricen en una cuenta bancaria producto de la inflación. Y ahí es cuando, si se quiere, nuestro origen, nuestra cultura nos lleva o nos llevaba anteriormente a adquirir dólares. Y de aquello que viene la fascinación del argentino por los dólares. En realidad creo que es un mito, no es que hay una fascinación por los dólares, sino que es la forma que tiene el argentino medio de mantener de alguna manera o intentar mantener el valor de la moneda. El gran problema en Argentina es que la moneda se deprecia. Pero resulta ser que, como dije antes, estamos en 28 de enero del año 2020 y no hay acceso al mercado de cambios con fines de atesoramiento. Tan solamente se pueden atesorar $200, y si bien $200 multiplicado por el valor del cambio es un valor que uno puede considerar interesante, la realidad es que hay sujetos que por su actividad profesional o empresarial tienen una capacidad de ahorro de 200.000 pesos por mes, 300.000 pesos por mes, 400.000, 500.000 pesos por mes. Y salvo que vayan al mercado financiero, no tienen otro tipo de solución. Entonces, empieza a resultar interesante nuevamente las inversiones en inmuebles para construir desde pozo. Y en este último tiempo he podido notar, dado que tengo varios videos en mi canal de YouTube, y los invito a quien no lo conozca mi canal a ingresar, que se puede corroborar que ya desde hace varios años vengo detrás de lo que son las estructuras de producción de carácter, si se quiere, industrial, en fideicomisos inmobiliarios al costo. Tengo varios escritos en mi sitio web donde trabajo no solamente la cuestión financiera y estructural de los fideicomisos desde el punto de vista contable y lo que es materia de mi competencia, sino que también trabajo la cuestión fiscal, que fue, es y será siempre altamente controvertida en los fideicomisos. Es decir, estoy vinculado con el tema, y como dije antes, el hecho de que no lo hubiera tratado en estos últimos podcasts tiene que ver con las reformas tributarias que se dieron, que bueno, de alguna manera todos necesitaban que se hable sobre las reformas y nos olvidábamos de este vehículo de ahorro. Pero hoy por hoy es necesario tener en cuenta esto, los fideicomisos inmobiliarios. Los fideicomisos inmobiliarios tienen varias ventajas cuando uno invierte en este tipo de vehículos. La principal ventaja cuando uno invierte en este tipo de vehículos es que, supongamos que uno, como pasó en Argentina en las últimas elecciones, de alguna manera tiene miedo en dejar los fondos en el banco. No nos vamos a meter sobre cuál es el motivo de esos miedos por los cuales la gente temió dejar los fondos en el banco, pero la realidad es que aquel que tenía dólares en el banco o lo ha transferido en el último tiempo a cuentas en el exterior, o bien los ha retirado y los tiene en efectivo líquido. Y eso genera que a fin de año, el 31 de diciembre, esos dólares son materia imponible en el impuesto sobre los bienes personales, con la particularidad de que si estamos trabajando en un contexto donde hay permanente revalorización del tipo de cambio,
uno va a tener que tributar por los dólares que tenga o en el exterior o en Argentina, considerando el tipo de cambio en constante evolución. A eso le tenemos que sumar que quien tenga fondos o tenencias en el exterior va a pagar impuestos sobre los bienes personales conforme a la última modificación fiscal que se hizo a una tasa incrementada. Entonces, de pronto, quien pudo resguardar sus ahorros en moneda fuerte cuando estaba libremente habilitado el acceso al mercado de cambios, si los ha sacado o los ha retirado del sistema bancario aquí en la República Argentina, soporta una importante imposición en el impuesto sobre los bienes personales. También tenemos que tener en cuenta que la persona que los ha sacado del sistema bancario aquí en Argentina es porque desconfía del sistema bancario. Quien desconfía del sistema bancario, yo no le puedo decir, señor, mañana usted confía en el sistema bancario porque nada va a pasar, porque de hecho, en esencia, desconfía. A su vez, también tenemos el problema del sujeto que, independientemente si ha retirado o no sus fondos del sistema bancario aquí en Argentina, tiene una capacidad de ahorro mensual, que hoy la tiene colocada en pesos, y salvo que incorpore inteligencia financiera, no va a tener forma de canalizarlo de una manera productiva. Y en este contexto en el cual estoy describiendo, vuelven a tomar vuelo los fideicomisos inmobiliarios de construcción. Y la verdad es que me doy cuenta que vuelven a tomar vuelo cuando empiezo a recibir una gran cantidad de llamados de arquitectos, ingenieros o incluso empresarios de la construcción que me dicen, mira, la verdad es que pude ver tus videos, pude ver tus escritos, veo que estás metido en el tema, tuvieron malas experiencias anteriormente y quieren escuchar qué es lo que tengo para decir respecto de lo que significa un proceso de producción prolongado en un contexto con inflación. Y de eso se trata un poco de este podcast. Pero primero quiero decir, a quien tenga fondos, si se quiere, en dólares, fuera del sistema bancario o en Argentina, es decir, en el colchón, o fuera del sistema bancario en Argentina, pero depositados en el exterior. Si los tiene depositados en el exterior, va a querer reducir las tasas impositivas que tiene que sufrir. Será tema de otro podcast hablar sobre la repatriación del 5%. Y si lo tiene Argentina en el colchón, va a querer dejar de sufrir ese valor. La realidad es que cuando uno invierte en un fideicomiso de construcción inmobiliario y al costo, lo primero que hace, al margen de que uno puede pensar que esa inversión el día de mañana va a rendir X tanto por ciento y entonces va a ganar dinero, lo primero que está haciendo con esa inversión es esos dólares o esos pesos, está invirtiéndolos en algo que subyacentemente tiene un valor en dólares. Los inmuebles en Argentina se cotizan y se venden en dólares. Pero cuando uno realiza la inversión, si uno tiene dólares y realiza hoy una inversión, esa inversión va a ser valuada por el fideicomiso 63 pesos por dólar, supongamos. Si mañana los dólares, el dólar vale 80, 90, 100, 200 pesos, fiscalmente va a seguir teniendo 63 pesos por dólar, al marcando que el fideicomiso va a ser quien pague el tributo y no lo va a pagar el contribuyente a una alícuota del 0,5%. Ese es otro tema. Pero lo primero lo que uno está haciendo es frizar el valor de la riqueza y escaparse, si se quiere, monetariamente, o el valor de la riqueza, la forma en la que se mide el valor de la riqueza a los efectos impositivos, escaparse de una mesura de riqueza que permanentemente se revalúa y por consiguiente genera mayor imposición, hacia una forma de medición de la riqueza que mantiene su intangibilidad, pero evita la reevaluación constante. Supongamos, yo tengo $200.000, si tengo $200.000 en la caja, a fin de año tendré que pagar impuestos sobre los bienes personales por los $200.000 que tenga la caja, valuados a 63. Y a fin del año que viene, si sigo teniendo los $200.000, voy a pagar el impuesto sobre los bienes personales al tipo de cambio de la fecha. Supongamos 100 pesos. Voy a incrementar constantemente mi carga tributaria. Lo mismo va a suceder si está en dólares en el exterior, con la diferencia que aplicar una alícuota incremental. Entonces, invertir en fideicomisos lo primero que me está permitiendo es cambiar, si se quiere, la forma de medición de mi riqueza. Ciertamente, si uno invierte en un fideicomiso, y hoy generalmente estamos hablando de fideicomisos chiquititos que sabemos que se van a terminar en 20, 24 meses en el peor de los casos, que son obras que empiezan y que terminan y que son poco fiduciantes, la inversión está medianamente o más que protegida, con lo cual es una inversión casi que certera. Entonces, esta posibilidad que uno tiene de ahorrar la carga tributaria invirtiendo a través de un vehículo que frisa el valor fiscal es una cuestión que hoy se está empezando a ver en el mercado y es lo que genera que ciertos sujetos que tienen capitales de 300, 400, $500.000, que son capitales chicos para lo que generalmente se suele hablar, salen a buscar comprar un terreno, salen a buscar comprar varias unidades y demás. Y en este contexto es cuando empieza a requerirse, bueno,
qué es lo que pasa en un contexto inflacionario cuando uno realiza una producción de este tipo. Y en este sentido yo lo que veo es que hay, si se quiere, una mecánica de trabajo generalizada dentro de los profesionales de la arquitectura que se advierte incorrecta para el contexto inflacionario que se vive en Argentina. Puedo asegurar que la mayoría de los profesores que hoy están enseñando en la facultad han sido formados, como he sido formado yo, en un contexto donde recién se salía de la inflación y se entraba al 1 a 1, o en un contexto donde el 1 a 1 había ya progresado varios años. Y la general para los contadores nos decían, bueno, ajuste por inflación, te voy a enseñar una clase porque esto nunca vas a volver a aplicar el ajuste por inflación contable porque la inflación no va a volver. Y en arquitectura, cuando se cotiza todo siempre en dólares, ¿no? Como si fuera que el dólar mide o es la variable de medición del costo de construcción efectivo de una obra. Y la realidad es que la obra, si bien uno es cierto que cuando trabaja en costeo estándar, uno trabaja con una medida de dólares porque sabe que aproximadamente construir vale un determinado monto, la realidad es que la construcción se va desarrollando en el tiempo. Es decir, yo hoy compro el terreno, luego voy haciendo los primeros pasos de la obra, las primeras inversiones y con el transcurso del tiempo voy realizando otro tipo de inversiones. Y cuando uno mira la curva de erogaciones de un proyecto de obra, advierte que las primeras erogaciones se realizan al inicio del proyecto, que es cuando se compra el terreno y el hormigón, y luego, tirando hacia mediados y fines de obra, aparece la segunda tanda de inversiones fuertes en la obra. Sin embargo, en los proyectos chicos, nosotros advertimos que se trata de salir a ofrecer, adherir a un proyecto inmobiliario con la promesa de pagar X cantidad de cuotas, 25, 20, 19, 28 cuotas del mismo valor, supongamos 25 cuotas de 130.000 pesos más CAC. Al margen de la cuestión tributaria que encierra esa definición de negocio, que tiene que ver con la perfeccionamiento del hecho imponible por cuestiones que fijan o podrían fijar precio, cosa ajena a este podcast, la realidad es que esa mecánica de ofrecer, que es extremadamente normal, y seguramente si usted es constructor, si usted participa de un proyecto inmobiliario, ha participado en proyectos de este tipo donde las cuotas son medianamente estables, al margen del incremento por CAC, lo que genera es un gran afluente de dinero los primeros meses, que es cuando no se realizan inversiones. Ese dinero en un contexto inflacionario, si yo lo recibo y no realizo la inversión, para cuando tenga que realizar la inversión, ese dinero está desvalorizado. Entonces lo que se genera es un sobrecosto en la obra por inflación. Y es lo que estoy viendo en este momento. Estoy viendo en este momento que así como sucedía en el año 2011, una gran cantidad de arquitectos, podría decir, pero también sean ingenieros civiles, me traen el proyecto de la obra, el proyecto físico de lo que es. La verdad es que siempre son lindos, pero a mí no me interesa cómo se va a ver la obra, me interesan los números. Cuando me traen los números, me los traen puestos en dólares y cuando les pido el Gantt de las erogaciones, distribuyen esos dólares en el tiempo. Cuando les pido cómo lo van a vender, distribuyen el valor de los dólares que necesitan para desarrollarlo por cada unidad y por los meses que se va a desarrollar. Entonces, medido en dólares, dicen yo voy a ganar X cantidad de dinero. Cuando paso eso a pesos, cuando tengo en cuenta la desvalorización monetaria, una desvalorización proyectada considerando la historia última de la República Argentina, puedo advertir que si hay excedentes financieros, la pérdida del valor adquisitivo de la moneda generada por esos excedentes financieros pueden licuar completamente las utilidades originalmente proyectadas. Entonces, el mensaje de este podcast es, si usted está pensando en desarrollar un fideicomiso inmobiliario, si usted actualmente lo está desarrollando y se encuentra en la mitad de la obra y se da cuenta que no le alcanza el dinero, lo primero que tengo que decirle es que ha dejado de considerar, casi es seguro, el impacto que tiene la desvalorización del signo monetario en las compras que usted tiene que desarrollar. En Argentina vivimos un contexto inflacionario. Ello significa que si vamos a considerar un proyecto que dure más de 2 meses, tenemos que considerar en nuestras variables de ingresos y egresos el efecto que genera esa pérdida sistemática del valor de la moneda. Por otro lado, en Argentina, dentro del desarrollo de la obra, impacta muy fuertemente el régimen tributario, nacional y provincial.
A nivel nacional tenemos el IVA que recae sobre los insumos que requiere la obra, sobre la mano de obra que requiere la obra y la variación de alícuotas del 21 y al 10,5%. ¿Sí? Lo cual me va a generar una acumulación de créditos fiscales que utilizaré en su momento contra el débito fiscal que me va a generar la obra. Las palabras que estoy utilizando pueden parecerle complejas, pero cuando uno lo ve en números, generalmente ¿qué hace? ¿Qué sucede? Me sobra IVA cuando termino la obra, porque la obra generalmente son obras para vivienda y el IVA de la obra es del 10,5% y casi todo lo que se compra, salvo los servicios de mano de obra, es al 21%. Pero además tengo las percepciones tributarias, percepciones en IVA, en ingresos brutos, con lo cual necesito realizar una serie de estudios para ver cuánto será el impuesto que me estarían percibiendo anticipadamente, que no está considerado originalmente en el costo estándar, que si bien lo voy a considerar como un crédito para el impuesto finalmente determinado, me va a generar una erogación financiera que tengo que considerarla para poder llegar a fin de obra. Es decir, en una economía inflacionaria como la Argentina, en una economía donde está fuertemente incidida por el régimen tributario, considerando los sistemas de adelantos de tributos, es imposible pensar que uno va a programar, proyectar, salir a vender o a promocionar una estructura de fideicomiso al costo, o incluso si no es al costo, pensando en una ganancia económica o financiera, sin haber realizado una planificación financiera y fiscal por todo el horizonte que dure la obra. La planificación no significa que yo voy a saber cuál va a ser el resultado final y definitivo de la obra. Significa que por lo menos encuentro en esa planificación hipótesis de conflicto. Que si estoy trabajando sobre un fideicomiso al costo, necesito conocer cuáles son las hipótesis de conflictos financieras y económicas que ofrece la obra para salir a regularla en el contrato y protegerme. Si estoy planificando un fideicomiso, o de pronto si usted me viene a consultar o me viene a comentar que va a desarrollar una estructura inmobiliaria, soportar un fideicomiso al costo, yo lo primero que voy a hacer es escuchar su proyecto. Lo segundo que voy a hacer es pensar cómo proteger su ganancia. Cuando trabajamos con un fideicomiso, usted tiene la forma de regular cómo proteger su ganancia, pero solamente vamos a saber qué ganancia o dónde está la crisis si lo proyectamos financiera, económica y fiscalmente. Para eso hay que hacer un Excel con los números. Por ende, si voy a proyectar un fideicomiso, lo último que tengo que hacer es pensar en el contrato, porque el contrato, que es el contexto jurídico de la herramienta que va a estar desarrollando, tiene que responder a la necesidad económica y financiera del negocio. El error común que se da en esto es que el arquitecto proyecta su negocio, si se quiere estéticamente o con lo que va a querer desarrollar. Realiza el armado del producto con los componentes que va a estar necesitando, todos los elementos de obra, pero cuando llega el momento de costear, se costea en dólares y se pretende que el resultado va a ser en dólares y se pasa directamente con eso a un contrato estándar de fideicomiso en el medio, que es tratar de llevar eso a lo que sería la realidad y proyectar la realidad de la República Argentina, considerar el impacto impositivo y buscar un instrumento jurídico que responda a la hipótesis de conflicto que genera el contexto. Eso no se hace generalmente. Cuando no se hace, sucede que cuesta llegar al fin de la obra, el contrato no responde a los sobrecostos, cuesta cobrar los sobrecostos, y el resultado final es que el constructor me dice, yo pensé que iba a ganar 100 y finalmente no ganar nada. Ese es el estándar que se puede ver. Entonces, de alguna manera, este podcast es un poco la idea, invitar a reflexionar sobre qué es lo que tenemos que hacer antes de desarrollar un proyecto inmobiliario al costo, sobre la estructura de fideicomiso, y si ya estoy embarcado en esa estructura, si ya estoy trabajando con ella, no dejar de someterla a cuestionamientos, porque de pronto, hasta que podría servir para aprender para el próximo fideicomiso. Espero que les haya gustado este podcast, desarrolladores, gente que esté en el negocio inmobiliario, los invito a reflexionar sobre el tema. En mi canal de YouTube hay otros videos donde explico cómo es la mecánica de armado de costos y la cuestión fiscal. Y bueno, quien tenga algún proyecto y lo quiera discutir, estoy a su entera disposición. Muchas gracias y lo espero en el próximo episodio.